Hola gamers y players, bienvenidos a Players Dot. En esta ocasión vamos a hablar sobre la película Hotel Transilvania 2. Les recuerdo, hay spoilers. Si no la han visto, pueden guardar el video para verlo después, o si quieres saber qué esperar, te agradecemos por elegir nuestro canal. Como todos recordaremos, en la primera secuela conocimos a nuestros divertidos personajes. Drac, el conde Drácula, interpretado por Adam Sandler. Frank, el monstruo de Frankenstein, interpretado por Kevin James. Wayne, el hombre lobo, interpretado por Steve Buscemi. Murray, que es una momia muy loca, interpretado por Keegan Michael Key. Griffin, el hombre invisible, interpretado por David Spade. Y no podemos olvidarnos del gelatinoso Blobby, interpretado por Johnny Solomon, que nos hizo reír en muchas partes de esta película. Nuevamente dirigida por Genndy Tartakovsky, Hotel Transilvania 2 nos trae una divertida película de fantasía y comedia familiar, escrita esta vez por el productor de la película Robert Smigel, ese Smigel no, y Adam Sandler, y distribuida por Columbia Pictures. En nuestra primera película vimos cómo Johnny, interpretado por Andy Samberg, se adentra en el hotel y se enamora de la hija de Drac, una dulce joven que desea conocer el mundo. Pasando un par de años en esta nueva película, Johnny, el humano, y Mavis, la hija de Drac, interpretada por Selena Gómez, se casan y el rol del hotel cambia. Ahora está abierto a los huéspedes humanos y Drac pone a Johnny como administrador del hotel para que se queden a vivir con él. Un año más tarde, Mavis da la noticia de estar embarazada. Drac se encuentra emocionado, pues va a tener un descendiente de la familia. Cuando por fin llega el pequeño Dennis, un niño pelirrojo de cabello chino y chistoso. Drac se encuentra fascinado con su nieto y espera con ansias que se vuelva un verdadero vampiro, pero Mavis es una madre sobreprotectora y trata de darle a su hijo una vida normal, ya que no cree que sea un vampiro y piensa que tal vez lo mejor es mudarse para que Dennis tenga una vida normal y sin peligros. Toda esta idea se originó en la fiesta de cumpleaños de los hijos de Wayne y Wanda, la esposa del hombre lobo, interpretada por Molly Shannon. Dennis sufre un accidente y se le cae un diente. ¡Uy! Salió verso sin esfuerzo. Así que para apresurar que Dennis se convierta en un vampiro, Drac habla con Johnny para que se tomen unas vacaciones en su ciudad natal, California. Mavis, no muy convencida de alejarse de su pequeño hijo Dennis, de 4 años de edad, acepta ir de viaje. Drac toma a su nieto y le pide ayuda a sus amigos para mostrarle a Dennis cómo es un verdadero monstruo, contando con solo una semana para que Dennis cumpliera 5 años, y si para ese momento no se volvía un vampiro, se quedaría como humano. En esta parte veremos cómo Drac y sus amigos se ven obligados a mostrar sus talentos de monstruos, pero ya tenían mucho tiempo que no asustaban a nadie y obtienen solo intentos fallidos, pero muy chistosos. Drac decide llevarlo a un campamento donde fue de niño para hacer que Dennis se vuelva un verdadero vampiro, pero el campamento ya no era el mismo de antes. Se ha vuelto un lugar más infantil, con una seguridad extrema hacia los nuevos vampiros y menos aterrador. Drac decide lanzar a su nieto de una vieja torre clausurada en donde los hacían volar para convertirse en murciélagos, pero Dennis no pudo volar. Para su mala suerte, los niños que se encontraban en el club empiezan a grabar con su celular el suceso que realizó Drac con su nieto. Justo en ese momento el video llega a los ojos de Mavis, que decide llamar por celular y al ver que su padre le ocultaba algo, decide volver al hotel. Cuando llegan al hotel, Mavis ya se encontraba en el lugar y le dice a su padre muy molesta que solo se quedaría hasta el cumpleaños de Dennis y se marcharían del hotel. En una cena familiar con los padres de Johnny, Mavis comenta que invitó a su abuelo Vlad, interpretado por Mel Brooks, para que conozca al pequeño Dennis. Vlad odia a los humanos junto con su banda de engendros, murciélagos gigantes, así que deciden hacer una fiesta de disfraces como monstruos. Justo en la fiesta de cumpleaños, Vlad nota que su bisnieto no tiene colmillos, pero llega a la conclusión de que tiene retraso dental, así que decide con un susto le saldrán los colmillos. Drac toma esto como el último intento para volverlo vampiro. Vlad ocupa un personaje infantil que le gusta mucho a Dennis para asustarlo, transformándolo en un monstruo aterrador. Dennis se aterra. Drac, al ver que su nieto está muy asustado, decide terminar con el aterrador proceso de Vlad. Cuando Mavis se entera de lo que pasa, regaña a Drac y a Vlad, diciendo que Dennis es un niño común y corriente. Grave error,
ya que uno de los engendros que acompañó a Vlad a la fiesta se da cuenta de la mezcla entre monstruos y humanos. Dennis, al notar cómo su familia se pelea, decide escaparse de la fiesta, pero su amiga Winnie, interpretada por Sadie Sadler, lo sigue hasta una choza, donde el engendro los ataca. Dennis y Winnie luchan en contra del horrible murciélago, y en un esfuerzo por huir, Winnie sale lastimada. Dennis, al ver que su amiga es maltratada, se enoja de tal manera que se convierte en vampiro. Todo concluye en una lucha contra el engendro y su banda de murciélagos gigantes, contra todos los habitantes del hotel. Incluso Johnny derrota a uno de ellos. En esta película veremos escenas divertidas, pero sobre todo el mensaje principal de la película es la unión familiar, el respeto de uno con el otro sin importar las diferencias y la aceptación de uno mismo. Para mí es una película que vale la pena ver con sus hijos y su familia. En esta ocasión le pondré una calificación de 8. Si la quieres ver, vale la pena en cine digital, en televisión de paga o televisión comercial y pasar un momento agradable con la persona que nos acompañe. Muchas gracias por ver el video y espero que les haya agradado mi opinión sobre la película. Recuerda darle like, compartir y suscribirte. Eso nos ayudaría mucho para seguir en este proyecto. Así que gamers y players, nos vemos. Guys, come on. Everybody likes that song. I'm sorry, Blobby. We really meant to call you sooner. Okay, fellas, plan B. Coming through. Happen on. Hit it. Pero antes, unos datos curiosos sobre la película. Are you kidding me? A los 6 años de edad, Asher Blinkoff consiguió el papel del hijo de Mavis y Johnny, Dennis, a través de un casting abierto. Hotel Transilvania 2 se lleva a cabo 7 años después de la primera película. Drac ahora tiene 539 años. Mavis tiene 125 años y Johnny tiene 28 años. La cabeza de Vlad tiene forma de un ataúd. So you run a hotel now, from Prince of Darkness to King of Room Service.